Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria, www.oria.cl y Comercial Castro. En la historia de la humanidad, desde que el mundo es mundo, los límites entre las colonias de uno o varios imperios eran trazadas por las capitales metropolitanas, sin participación de los líderes ni de las comunidades de la población que habitaba en esas colonias. Probablemente no sea esta la más inherente de las características del colonialismo, pero sin duda es la que ha generado el mayor número de conflictos entre jóvenes naciones recién independizadas. Para comenzar por casa, plantearemos que las fronteras de América fueron trazadas por los colonizadores, dividiéndose las colonias españolas entre virreinatos, gobernaciones y capitanías generales, con límites bien específicos. En el caso de otras colonias británicas, francesas u holandesas o portuguesas, los límites en el interior de ellas fueron trazados por las autoridades metropolitanas y los límites con colonias de otro imperio fueron constituidos por tratados entre las metrópolis, como es el caso del Tratado de Tordesillas de 1494, que diera lugar a la trama del hermoso film Misión. Todas las fronteras trazadas por las colonias europeas en América dieron lugar a sangrientas guerras post-independencia, guerra entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú en 1829, guerra entre Estados Unidos y México en 1850, guerra entre Brasil, Argentina y Paraguay en 1864, guerra entre Chile, Perú y Bolivia en 1879, hechos históricos que causaron enormes sufrimientos en las personas, las familias y los pueblos de todas las excolonias en donde se mataba por un pedacito de tierra. En el caso, para ver la historia antigua de Canaán, lugar bíblico, por citar un nuevo ejemplo, las fronteras fueron fijadas en nuestra era, entre los años 70 y 72, por la potencia metropolitana de la época, es decir, Roma, que prohibió además a los hebreos radicar en la zona de la capital, Jerusalén. Por 2000 años, este territorio, rebautizado como Palestina, pasó de un imperio a otro hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, tras un importante consenso internacional, la independencia con la existencia de dos estados, cuyas fronteras fueron fijadas por el organismo internacional. Nada original. Dicha independencia, así como las otras de la historia de la humanidad, produjo guerras que persisten hasta el día de hoy, provocando grandes sufrimientos en cada una de las familias de las ex colonias. Estos ejemplos son bastante claros y no dejan muchas dudas sobre el principio de que la descolonización realizada por los excolonizadores o los descendientes de estos producen nefastas consecuencias que los años no terminan por apagar de manera permanente. En el caso de África, las potencias colonizadoras, entre las que se destaca el actual Reino Unido, Francia, España, Portugal e Italia, trazaron los límites entre las diferentes colonias con regla y lápiz.
lo que explica la razón por la cual los límites entre las actuales naciones sean prácticamente todos líneas rectas, sin considerar que la realidad étnica o la realidad religiosa, económica o política existían en esas tierras que colonizaban. Esto hizo que en el interior de una colonia vivieron tribus enemigas, que antes de la llegada de los europeos tenían sus propios límites. También se produjo que algunas tribus quedaran divididas por la línea recta fronteriza, creando situaciones en donde personas de la misma familia, de la misma tribu, gobernadas por un líder, quedaban en dos colonias diferentes, aprendiendo idiomas diferentes y gobernadas por autoridades metropolitanas diferentes. Cada una de estas colonias desde 1945 hasta hace no muchos años fueron declarando su independencia en el interior del territorio colonial. Se fueron sucediendo gobiernos, electos o no, que debían congeniar con la antigua potencia, dueña de los bienes de producción, y con sus poblaciones divididas por tribus, a menudo enemigas, ahora ciudadanos de la misma nación. Lo anterior produjo guerras y genocidios, como fue el caso de los Hutus y los Tutsis, que poblaban Ruanda. Ambas tribus históricamente enemigas quedaron insertas en una misma nación con límites en línea recta trazadas por el colonizador. Personas de ambas tribus mantenían lazos familiares con personas de la misma tribu, ciudadanos de Burundi, Uganda, Zaire o Tanzania. En 1994, los Hutus y los Tutsis se enfrentaron en el interior del mismo país, Ruanda, en matanzas que hasta hoy se considera genocidio de población civil, dejando más de 1 millón de muertos, hasta que la antigua potencia colonizadora, Francia, debió intervenir por mandato de Naciones Unidas. Si bien es cierto que la Legión extranjera detuvo las matanzas, no se ha resuelto concretamente el problema hasta el día de hoy. Esa sangrienta realidad llega hoy a la joven nación de Malí, donde reside el grupo fundamentalista Boko Haram, que rechaza cualquier religión que no sea el Islam y que ha intentado en ocasiones la toma del poder para instaurar un Estado islámico. Un gobierno de transición había sido instaurado hace un par de años tras un golpe de Estado para modernizar la nación y terminar con las guerras entre tribus, entre las que se destacan los Tuareg, los moros, los Songhai y los Peuls. Esta semana, una fracción de militares disconforme con la remodelación del gobierno detuvieron al presidente y al primer ministro, desatando condenas internacionales. En Bruselas, líderes de la Unión Europea condenaron el golpe militar, indicando lo que ocurrió es grave y serio y estamos listos para considerar las medidas necesarias. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a la calma en Malí y pidió la liberación incondicional de sus líderes civiles detenidos por militares durante la jornada. Sin duda, lo peor que puede ocurrir en un país es un golpe de Estado, que destruye todo posible entendimiento entre las personas y deja abiertas las puertas a la arbitrariedad, a crímenes, torturas, desapariciones que ninguno puede aprobar.
Según las últimas informaciones que llegan desde Malí, habría vuelto el diálogo y probablemente un gobierno de transición y de unidad nacional tomaría la administración del país mientras se preparan las próximas presidenciales para intentar un desarrollo democrático en uno de los países más pobres del mundo, en donde la escasez de agua hace casi imposible la vida humana, animal y vegetal. Quiera el futuro traer la paz en Malí y quiera el futuro que los conflictos entre personas por razones de territorio puedan encontrar solución. Tras aprender la lección de que con límites fijados por potencia u organismos internacionales no es posible encontrar la paz, pues esos límites separaron familias, a la vez que dejaron en el interior de los estados etnias enemigas que luchan legítimamente por sus derechos. Solo el diálogo entre los beligerantes deja una esperanza para que se abran las puertas y suenen las trompetas de la paz. Que estén ustedes muy bien.